de la Dirección de Educación Superior, que va a tener de resolver cómo se va a cerrar las materias. Eh, yo creo, y creemos muchos, que se va a respetar los acuerdos de cada materia. Lo que pasa es que no va a haber materias que no tengan final obligatorio, o sea, todas tienen final, ¿sí? Ustedes con esta materia van a tener seguramente anotarse un día para la mesa de dimensión ético-política. Pero nosotros vamos a respetar lo que hicimos en los contratos pedagógicos. Ahora, lo que yo propongo, que por supuesto esto se lo planteo ahora para que lo vayan pensando y si alguien quiere decir algo lo pueda expresar más adelante, la idea sería que vayamos haciendo como las defensas, las presentaciones en las que ponemos la nota y decimos por qué, y qué hicimos, lo que no hicimos, todo eso, antes de llegar a la mesa. Porque en las mesas va a haber muchísima gente y esa exposición a veces es un poquito larga, o sea, intentamos que sea corta, pero a veces se te va un poquito de las manos, y sería algo que podríamos estar muchísimas horas. Entonces me parece que lo mejor sería empezar a hacerlo antes, ¿sí? En octubre y en noviembre, si tenemos clases, usarlo para ir haciendo por encuentro de a 5 o 6 presentaciones de ustedes que vayan cerrando la materia y cerrando la... Y entonces el día del final, que uno se tiene que anotar, que uno tiene que estar ahí, haremos una socialización, pero vamos a terminar con la nota que cada uno se pone. Esa es mi propuesta. ¿Sí? Se los planteo ahora para que lo vayan pensando mientras hago la clase, porque ahora tenemos clase. Y entonces después igual si alguien dice, no, yo pienso que podría haber algo mejor, lo planteo. ¿Eh? Hice esa aclaración, ahora arrancamos como si no hubiera dicho nada y vamos a empezar la clase. En base a lo que hicieron justo acá, veo que está Luján, está Blas, bueno, hay varios que hicieron una discusión, como un grupo, ¿cómo lo llamaron? No sé, grupo de discusión, no. Un conversatorio. Ahí está, conversatorio. Sobre algunos temas que lo hicieron porque a ellos se les cantó y porque habían puesto, me gustaría hacerlo como parte de su contrato, perfecto, está todo bien. Pero estuvo re bueno y hubo algunas cosas que me quedaron resonando, entonces dije, bueno, esto yo no sabía si dárselo o no dárselo, se los voy a dar. Que es la presentación de un texto que creo que va a ayudar a abrir un poquito la cabeza en algunos aspectos, porque es bastante interpelador, es un texto que justamente busca afectar al otro, ¿sí? El texto, yo ahora se los voy a compartir para que vean cuál es, pero en realidad yo seleccioné 4 párrafos, o partes de párrafos, que les vamos a leer y las vamos a comentar. ¿Por qué seleccioné esas 4? Me parece que tienen algo que está re bueno, que son claras y que son como bueno, para lo que es un texto. Y después, bueno, vamos a conversar un poquito sobre eso. El texto es este. Queerizar, cuestionar la pedagogía, o la pedagogía es una cosa bastante queer. ¿Alguien lo conoce el texto? ¿Lo conoce? Habilita el micrófono, de Susan Luhmann. El texto en realidad es viejo, es del 98, ¿sí? Pero fue traducido hace poco al español. ¿El texto habla de la pedagogía queer? Sí, ponele. Habla de la pedagogía y de lo queer y las relaciones. Pero yo el ejercicio que les propongo es que cambien la palabra queer por educación física, en todos lados, ¿sí? O prácticas corporales, algo con lo que estoy en total desacuerdo, ya creo que lo mencioné en reiteradas oportunidades. O pónganle, sí, educación física. ¿Eh? Bueno, entonces yo acá tengo extractos y los voy a leer. Entonces ustedes van a decir, pero está ahí escrito, ¿para qué lo lee el profe? Y bueno, porque soy el profe, entonces puedo hacerlo. El pensamiento queer, dice esto en la página 5,
así sacado totalmente de contexto. El pensamiento queer insiste en que las sexualidades no hetero son simultáneamente marginales y centrales, y en que la heterosexualidad existe en una simbiosis epistémica con la homosexualidad. Y ahí yo aclaro, esto es una aclaración mía, para que exista la heterosexualidad y sea una posición prominente, es necesaria una homosexualidad que sea degradada. No sé si se entendió. Eh, el concepto, lo que dice el autor, es que para que haya algo hetero que sea más importante, tenés que inventar alguna otra cosa que sea menos. Como del mismo modo que uno puede plantear para que el hombre sea más, tenés que poner la mujer que sea menos. Algo tenés que inventar que sea menos y que te dé un estatus. Entonces yo ahí pregunto, del mismo modo, para que exista un modelo de educación física o de estudiante o de docente de educación física prevalente, debe haber, construirse, otro degradado. Y ahí yo los invito a pensar, ¿qué modelos o qué discursos o qué cosas se les ocurre que marque un estilo, una forma de educación física que sea prominente en detrimento de otra, que las dos son inventadas, obviamente. La educación física es un invento, no es natural. Eh, Ahora, yo creo que este texto nos invita a pensar en lo que estamos haciendo nosotros y cuáles avalamos, ¿eh? Y esto va a tener que ver también con el tema de los privilegios que después pusieron en el foro. Bueno, ahora voy a leer el segundo párrafo, que esto es de la página 9, es otro así suelto. Esto yo lo menciono varias veces, pero no se los di escrito. La teoría queer destruye las esperanzas asociadas con la inclusión representacional de lesbianas y queer en los currículos como una estrategia viable contra la homofobia y como una estrategia de subversión. Cuando uno lee todo el texto, eso entra en, o sea, uno entiende a dónde va. Acá como que yo lo largo suelto, ¿sí? Pero a mí lo que me interesa es lo de subversión, por eso lo puse en negrita. La subversividad, dice Butler, es el tipo de efecto que se resiste al cálculo. Algo es potencialmente subversivo cuando su lectura o su entendimiento se hace imposible. Las prácticas subversivas tienen que abrumar la capacidad de leer, desafiar las convenciones sobre la lectura y demandar nuevas posibilidades de lectura. Y entonces acá hay una serie de preguntas que yo les digo, cámbienle la palabra queer por educación física. ¿Qué significa esto para una pedagogía que se imagina a sí misma como educación física? ¿Puede una pedagogía de la educación física resistir el deseo de autoridad y de conocimiento estable? Es decir, ¿podemos desde la educación física resistirnos a tratar de considerarnos como que tenemos un saber que es una cosa posta, verdad absoluta y científica y la verdad de las verdades? ¿O no podemos resistirnos y tenemos que intentarlo? ¿Sí? Y ahí podríamos volver a ese pensamiento que es recursivo en el instituto acerca de las prácticas corporales. Y su intento de mostrar una verdad, un conocimiento o algo que nos hace importantes, porque es un deseo de autoridad y conocimiento estable. ¿Puede resistir diseminar nuevos conocimientos y nuevas formas de sometimiento? Claro, cuando vos aplicás crees y hizo un conocimiento, siempre hay algo que vos al elevarlo estás en detrimento de otra cosa, hay algo que bajás. ¿Mm? Entonces, ¿qué estamos sometiendo cuando nosotros valoramos algo? Si una pedagogía queer pone en crisis, una pedagogía de la educación física pone en crisis lo que se sabe y cómo llegamos a saberlo, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Si no es lo que nosotros pensamos y nos desestabiliza. Y ahora son dos párrafos, en realidad son de dos páginas distintas, pero que van juntos, ¿sí? Entendiendo todo aprendizaje, como recordar y rememorar, Johanna Feldman es una psicóloga, una terapeuta. Entendiendo todo aprendizaje como recordar y rememorar, porque también
abro un paréntesis. Desde el campo de la psicología, el aprendizaje es la repetición de una conducta. Por lo tanto, recordar es aprender. Y por eso es que también tiene tanta fuerza los exámenes o las cosas que implican la repetición. Incluso en educación física nosotros pedimos que repitan una técnica, que lo hagan de una manera determinada, ¿sí? Porque eso demuestra un aprendizaje desde un punto de vista psicológico tradicional, ¿no? Entonces, entendiendo todo aprendizaje como recordar y rememorar, Feldman señaló que ignorar u olvidar está vinculado a la represión, como imperativo de olvidar. La ignorancia no es un estado pasivo de ausencia, una simple falta de información, es una dinámica activa de negación, un rechazo activo de información. En lugar de plantear la ignorancia y el conocimiento como una oposición excluyente y el pensamiento psicoanalítico, la ignorancia constituye un conocimiento. La ignorancia no es el opuesto del conocimiento, sino una oposición al saber. No es una falta de información, sino una forma de resistencia psíquica, un deseo de no saber, que quizás puede ser descrita como una posición del tipo no quiero aprender nada más porque ya sé demasiado. Enseñar, concluye Feldman, es enfrentarse a estas resistencias al conocimiento, más que corregir una falta de conocimiento. Y ahora continúa, aunque digamos una página. Y acá termina, es esto todo lo que él se iba a leer, ¿no? Entender la ignorancia no como una falta de conciencia política, sino como una resistencia al conocimiento podría permitir a los docentes ser más curiosos sobre la cuestión de la resistencia. En lugar de descartar al estudiante resistente como ignorante, problemático o como políticamente ingenuo, podríamos empezar a preguntar sobre las condiciones y los límites del conocimiento y de aquello que uno puede soportar saber. Sí, de aquello que uno puede soportar saber, eso es re importante. ¿Dónde está ubicada la resistencia al conocimiento? ¿Dónde deja de tener sentido un texto para el estudiante? Cuando decimos texto en educación física podría ser un, un ejercicio, una práctica, un deporte, una propuesta, ¿sí? ¿Dónde se produce la desintegración del sentido? ¿Cómo puede el docente trabajar el rechazo al aprendizaje? ¿Qué hay para aprender de la ignorancia? Este tipo de preguntas son fundamentales para nuestra carrera. Ahí dejo de compartir. Porque en general es un problema grave que tenemos. Ustedes cuando están en el campo de la práctica, la principal necesidad es resolver los problemas urgentes. Ustedes no están en los temas más importantes, están en los urgentes. Resolver la clase y resolver los problemas de la clase es resolver los problemas con la resistencia. Porque cuando vos tenés alumnos que vos les proponés cualquier cosa y los alumnos hacen, la clase es buenísima siempre. Ahora, eso no pasa siempre. Muchas veces te encontrás con que llegás a la clase, hay chicos que se te acercan, chicos que dicen, está el profe, la profe, ¿viste? Y ya hay una predisposición, pero hay otros que ya están alejados en la otra punta y están pasándose la pelota o están haciendo algo y los tenés que llamar y tenés que pedir silencio. Y todo eso son manifestaciones de resistencia. Manifestaciones de resistencia que no son contra uno, son al conocimiento, al saber, a lo que nos representamos. Eh, ¿Y cómo lo manejamos nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Reprimimos? ¿Tratamos de convencer? ¿Aislamos? ¿Ignoramos? Bueno, ese es un tema central. Un tema central en los estilos de enseñanza, en la forma de enseñar, la estrategia que van a utilizar de acá en más y lo que van a ir desarrollando. Porque en general vos tenés un alumno que no te da bolilla, tenés 20 que sí, 25, 30, vos estás pensando en ese. Y es como que lo único que te importa es decir, uy, esta clase no salió porque propuse y mandó cualquiera. Pero hubo 25 que estaban en la clase, que hacían todo bien. Eh, y entonces eso no nos habla del alumno, nos habla de nosotros. Este texto
más allá de que habla de la pedagogía, de lo queer y de los lenguajes, y hace también algunas analogías que yo después les comento, pero en un momento plantea, hay un lenguaje homosexual, un lenguaje gay, entonces uno puede decir, yo hablo hétero y hablo gay, entonces soy bilingüe. ¿Por qué? Porque hay una forma de comunicarse. Me pregunto, ¿y hay una forma de hablar de educación física? ¿Hay un lenguaje que manejamos nosotros y que comprendemos? Yo creo que sí. Y también hay otros lenguajes escolares. ¿Y por qué hay estudiantes que no entienden este lenguaje? ¿Por qué si pasan años y estamos en primaria, secundaria, ya tuviste un chico que tuvo 10 años de educación física, no habla nuestro idioma? ¿Y por qué hay resistencias? Bueno, todo eso te invita a preguntarte el texto. Este texto lo seleccioné por lo interpelador que es en ese sentido. La idea es que con este texto ustedes no hagan nada o hagan lo que quieran. No tienen que contestar nada ni tienen que... Si quieren lo leen y si no quieren no lo leen. Yo lo leería porque es raro, es un texto diferente. Un texto que busca hincharles un poquitito. Yo busco molestarlos un poco con ese texto. Entonces, leería para ver qué me puede aportar, qué puedo sacar de ahí. ¿Hay algo que me pueda servir? Si a ustedes les sirve, yo creo que esto los puede interpelar con el resto de lo que pasó durante el año. Entonces, ahí van a poder generar preguntas a partir de ese texto que les ayude a repreguntarse cosas que fueron haciendo durante el año, durante la carrera. Eso es lo que creo yo. Después lo que pueden hacer ustedes, no sé. Y ese texto lo traje porque pude leer lo que escribieron en el foro. Está bien, yo leo los cuatro foros, los cuatro posts, ¿no? Eh, y hubo algo que me pareció interesante al principio y que después me generó rechazo. Al principio todos ponían, lo voy a jugar mis privilegios a favor mío. Y después a mis estudiantes y todo eso. Y yo digo, qué bueno, porque yo no lo puedo hacer. Y eso me trajo muchos perjuicios sí, en todos mis años de profe. Sin embargo, me empezó a generar también un rechazo verlo. No sé si ustedes pudieron hacer el ejercicio de leer todo de corrido, medio por arriba, pero leerlo. Y es como que todos jugamos a favor nuestro, todos, porque nosotros podemos ayudar, porque yo puedo ayudar a mis alumnos, sí, pero me parece que ahí lo que falta es una vuelta de tuerca. Y por eso es que yo también les planteé, ya se los dije, que les iba a decir ahora, la pregunta en contra de quién voy a jugar mis privilegios. Y capaz que eso nos ayuda a encajar en el lugar justo, a posicionarnos como docentes más claramente, más cerca de nuestros principios. Porque, por un lado, yo quiero hacer todo esto, que es a jugar a favor, pero también yo sé que hay ciertas cosas que voy a jugar en contra. Por ejemplo, yo juego en contra del individualismo siempre. Yo sé que eso, y mis alumnos a veces se dan cuenta y lo usan en mi contra también. Porque cuando quieren que yo me saque y que la clase sea un desastre, son egoístas. Y hacen comentarios egoístas y saben que yo no voy a poder dejarlo pasar y voy a cortar la clase y me voy a calentar. Y a veces lo hacen los alumnos un poco para divertirse, hacen calentar al profe. Eh, pero yo sé que juego en contra del egoísmo, de lo individual y del beneficio propio. Eh, Ahora, ¿en contra de quién? ¿De qué? ¿De quiénes van a jugar ustedes? Es una pregunta que también se las dejo. Dejo el texto, dejo la pregunta para que se la sigan haciendo y de acá en más, cuando empiecen a preparar su presentación para ver qué nota le va a quedar y qué aprendieron, qué no, si hicieron un informe, si no lo hacían, si iban a leer un libro, si no lo leyeron, bueno, todo ese tipo de cosas que cada uno se planteó, que esas preguntas queden dando vuelta. En algún momento les genera algo, una reflexión o una conclusión que los ayude a replantearse cosas. Bien.
Ahora que dije todo esto, en un momento ustedes pueden hablar de lo que quieran, pueden preguntarme lo que quieran sobre el texto sobre las preguntas de quién, a favor de quién y en contra de quién, sobre cómo vamos a seguir con la materia, de lo que quieran, pueden plantear. Yo te quería preguntar algo. Como mucho eco, ¿sí? A ver. Ah, bien, bueno, se pone auriculares. No, igual mientras puede hablar otro. ¿Puedo hablar yo mientras? Sí, dale. Bien. A mí me queda como un poco el tema del final y demás, lo de la nota, como que me queda una duda. O sea, en cuanto a la presentación. Porque de cierta forma vos... Sí, me olvidé de decirles algo. Lo que yo proponía, bien, es que la clase que viene la podamos dedicar a que les explique bien cómo van a Ah, bien, bien, bien. van a necesitar todo un encuentro mínimo para poder encontrar la forma, porque además cada uno va a encontrar una forma diferente. Sí, Perfecto. eso me olvidé de decirlo, pero haríamos una preparación, no es que los largo Claro. sí, de un día para Listo, el otro. listo. Entonces no tengo duda. Ah, está bien. Sí, Manuel, a ver. Bien, yo había pensado justo viste la pregunta que me hiciste al principio, a favor, ¿me escuchás? Sí. Sí, sí. A favor de quién vamos a jugar nuestros privilegios. Yo hice toda una explicación, una descripción que simplemente era, en resumen, al favor de que me contrata. Sí. Y ahora me estás diciendo en contra de quién, y se me va a la cabeza lo mismo, también ofreciendo esa resistencia de lo que hablas, a favor también del que me contrata, voy a ir en contra. En Poniendo resistencia a lo que ponen, digamos. contra del que te contrata. También, sí. No sé, Ahí igual cada uno puede ir pensando las respuestas que quiera. Yo creo que no es que uno está a favor o en contra de que te contrata siempre, porque hay gente que yo interpreto que hablas desde el punto de vista de una contratación privada. Pues te contrata el Estado somos todos, ¿sí? Y no es que uno esté en contra de todos. Ahora, el privado que te contrata, hay gente que re buenas personas que tienen re buenas intenciones que te contratan porque quieren ofrecer lo mejor posible, el mejor docente que pueden encontrar y te dejan trabajar con total libertad. O sea, no sé si siempre en contra o siempre a favor, porque también hay que agarcar. Y hay veces, por ejemplo, a mí me pasó que desde la institución no me decían explícitamente, pero me estaban pidiendo que discrimine a un estudiante porque es un quilombero, era horrible. Eh, entonces, o sea, ellos querían que yo ponga la cara para ejecutar una discriminación que era obvio. Ellos no veían la discriminación, porque decían, quilombero, está bien, que se joda, pero era una discriminación, clarísimo. Eh, y bueno, ahí vos tomás postura, ¿qué haces? ¿A favor, en contra del pibe? Era infumable, pero yo tuve que jugar a favor del pibe. Y después de eso me generó problemas con la escuela durante muchos años. Pero bueno, mala claro, suerte. claro. Yo creo que es una lucha entre ir a favor y en contra. Porque bueno, sí, seamos realistas que hay muchas instituciones que te dan toda la libertad y hay otras que no, que te imponen cosas, pero por eso siempre lidiar con diferentes instituciones. Pero siempre los privilegios son jugarlos tanto en contra como a favor, siempre a partir de la institución, salvo que te independices y lo juegues para vos y para quien quieras vos. Sí, más o menos, porque en realidad igual las instituciones también, siempre hay una sociedad, hay un marco cultural y hay un Estado, en nuestro caso. ¿Sí? Si vos decís, voy a Liberia y no tengo ni idea el Estado si está presente o no. Acá existe, por ejemplo, yo soy el Estado, soy un profe. Los profesores somos agentes políticos del Estado, aunque trabajen en una escuela privada, sos el Estado. El Estado, en cierta medida, representa
todo, no solo lo que fueron, lo que es, a ver, perdón, un segundito, que tengo acá una situación familiar. Esperen un toque ya. Esto es así, una clase en la casa. Bueno, me perdí, no sé qué estaba hablando. Así que si alguien quiere pregunte alguna otra cosa, comente algo, pues me perdí. No, que a mí me pasa un poco eso que le pasaba a Manu, que por ahí, al pensar estas dos preguntas, se me vienen a la cabeza situaciones puntuales para responderlas con ejemplos. Entonces, si tendría que dar una respuesta general, es como que a veces sí, a veces no. Pero cuando lo pongo en ejemplos y en situaciones puntuales, ahí se me aclarece un poco más todo, que por ahí la misma cosa puede ser a favor y en contra según situación o momentos. Que nada, por ahí me pasaba un poco lo que dice Manu. Sí, y yo creo también personas y formas, no es lo mismo que te lo pida una persona y te lo pida otra, pero porque el problema quizá no es lo que te está pidiendo, sino que hay otras cosas de fondo. Y ahí la narración autobiográfica, el biograma y los principios pedagógicos apuntan a ver eso otro que hay más allá y que es más profundo y que no tiene que ver exactamente con lo que me piden. Puesto, uno lo va reescribiendo todo el tiempo, entonces no es algo que vos vas a poder contestar. Esta materia plantea preguntas, pero que no te da respuestas. Y tampoco te aseguro que vos llegues a una respuesta. Ahora, el problema, creo que uno de los problemas graves que tiene la docencia es que siempre queremos encontrar respuestas. Valoramos la respuesta y nos aferramos a la respuesta y es más, la respuesta a veces nos seduce tanto que creemos que es verdad. Entonces, alguien nos da una respuesta y decimos, sí, es eso. Y pensamos que es cierto. Y no todo es un cierto muy relativo. ¿Sí? En general estás todo el tiempo cambiando en tu forma de pensar y en tu forma de actuar. Hay cosas que uno, a la edad de ustedes, en general no acepta porque son como están más combativos. Y hay cosas que después de más grande capaz que sí las aceptas. Y es más, hasta las decís, che, no está tan mal esto. No sé. Igual esa es una respuesta que doy yo ahora. Capaz que en un momento daría otra y capaz que otra persona da otra. Sí, yo en la clase anterior tenía una idea y después cuando tuvimos que escribir en el foro lo pensé un montón, leí lo que comentaron mis compañeros y no llegué a una respuesta concisa, o sea, de a quién jugaría mis privilegios. Porque hay, bueno, esto lo que decían, hay tantas situaciones o hay tantas maneras de que uno se va transformando, modificando y cambia su pensamiento que es muy difícil poner, por ejemplo, yo la clase pasada tenía un pensamiento y después pensé otra cosa y vos disparaste, vos disparaste un comentario que me llevó a pensar otra cosa, entonces no tengo, y lo expresé en el foro, que no tenía una respuesta. Quizás la pregunta de contra quién voy a jugar mis privilegios, quizás a veces en este momento, digo, es más fácil responder, porque uno tiene en cuenta qué cosas, a veces es más fácil decir qué no te gustaría, o sea, qué es lo que no harías a lo que sí harías. Sin embargo, eso también puede cambiar, porque yo hoy digo esto y dentro de 2 años, no sé, entré a un lugar y digo, no, bueno, voy a jugar a favor y en contra de esto. Hay cosas que sí, no sé, yo tengo algo muy firme que, por ejemplo, en contra de quién voy a jugar mis privilegios, contra aquella persona que degrade a otra, contra aquella persona que tenga pensamientos machistas, por ejemplo. Eso es algo que, por lo menos en mí está firme, ¿no? Me cuesta mucho, pero mucho pensar y es algo que a veces discuto con mi compañero, de esto, de maneras de pensar que terminan formulando oraciones y maneras de actuar machistas, y todo el tiempo me lo estoy repensando, y me cuesta
o se ve que estoy muy arraigada, o que estoy leyendo mucho, o no sé qué, pero me cuesta pensar de esa manera, y veo cosas que hago yo a veces y digo, no puedo hacer así. Pero esto no quiere decir que en un futuro piense de otra manera, pero creo que esto sí es algo que tengo firme. Bien, y el problema está en que hay momentos en los que uno deja de cuestionarse o deja de ver estas cosas, deja de descubrir, de sorprenderse. Y no es tan voluntario, no es tan fácil decir, bueno, voy a descubrir a ver en qué actitud o qué cosa encuentro algo que no va. Es re difícil. Por eso es tan importante tener el apoyo de las lecturas. Los autores muchas veces escriben con el objetivo de provocar. Entonces, los autores que suelen ser provocadores en general son los más interesantes, pero no para reproducir lo que dicen, sino para ver cómo te afectan. En general, es más, yo creo que acá en este caso Susan Luman es una autora, podríamos denominar queer. Lo queer, lo que tiene, y que está muy cerca nuestro, es que trabaja con todo lo que nos molesta. Y todo lo que nos molesta habla de nosotros y habla por qué nos molesta ese pibe negro, pobre, que te grita, que manda a cualquiera en clase. Pero no es por el pibe, es por vos. Hay algo que a vos eso te molesta y no te molesta otra cosa. Bueno, creo que eso es lo interesante de quizás las lecturas queer. Yo creo que, perdón, Sí, dale. justo algo que dijiste vos, Seba, en base a lo que te dijo Florencia, como que también en un momento en el que o te dejás de fijar las cosas y demás, no sé si es como que te dejan de importar esas cosas, sino como que también evitas de cierta forma, no sé si te relajas, pero como si no que te tratás de evitar el confrontar todo el tiempo con alguien que piensa distinto a vos. Creo que va un poco de la mano también con eso. El decir, bueno, eh, lamentablemente hay mucha gente que no le puedes cambiar el pensamiento. Yo en muchas cosas ahora empecé, no sé si abrir la cabeza, pero empecé a pensar muchas cosas como Florencia, que hasta mismo yo pienso en, mirá las cosas que digo, o que tal vez, o mismo yo en el pasado hacía eso, y como que todo el tiempo ahora cambiaste la cabeza, lo ves reflejado en un montón de personas, pero como que al mismo tiempo te das cuenta que no podés cambiar a esa persona, o que no cambia ese pensamiento, entonces como decís, bueno, está bien, lo escuchás porque no te queda otra, pero no te quedas con nada de esa persona, ¿se entiende? Sí. Y ahí también uno tiene que empezar a elegir sus batallas. Y esto uno lo aprende más de viejo que de aprender. Totalmente, totalmente. Y eso también tiene que ver con tus principios y con tu búsqueda de principios. Vos no podés pelear por todo, ni podés enojarte con todo. Hay cosas en las que tenés que ceder y hay cosas que te las tenés que bancar. Y bueno, es así. Nosotros somos privilegiados en un montón de sentidos, pero en otros no. Entonces hay muchas cosas que nos tenemos que bancar. Yo quería decir, coincido con vos en lo que tiene que ver con también bueno, cómo es la persona y los criterios que tiene, ¿no? Pero me parece también que hay situaciones en las que, por ejemplo, a mí me pasaba mucho con mi abuela, es algo pero muy firme, hemos discutido un montón de cosas, infinitas, por su manera de pensar y por mi manera de pensar. Pero algo interesante era que en vez de intentar modificar o mantener firme mi pensamiento, sino era hacerle preguntas. Y a partir de eso quizás encontraba algún punto en el cual coincidíamos, o no sé, por allá la dejaba pensando y no sé, a los 2 días me decía algo más, ¿no? Que me parece que eso también tiene que ver con una manera de enfrentar una batalla, como permitir, no sé, hacer preguntas o pensarlo y no querer mantener una postura firme sobre algo o sea, que sí puede ser manera de ver, pero no que sea choque y querer cambiar a la otra persona. Porque hay personas que es esto, es lo de la ignorancia, que sí están abiertos o no a pensar o a querer saber algo o no. Y hay una también falsa creencia de posesión, como que uno puede llegar a poseer algo y que puede llegar a, a controlar algo. Entonces, eso también genera después dolor
cuando uno ve que no lo puede retener, pero vos querés controlar el pensamiento de otro y no podés. Y hay veces que no podés ni discutir. Hay personas que están en ciertos momentos que no pueden discutir, y hay veces que uno no puede discutir, porque tampoco hay intercambio, no hay posibilidad de que entre nada. Y bueno, mala suerte, pero también si querés pelearte con todo por cualquier cosa, vas a terminar siendo un loco de miércoles. Entonces, yo creo que lo más importante es sí trabajar sobre las interpretaciones de uno. Por supuesto, podés comentarla, y hay gente que te pregunta, ¿y vos qué pensás de esto? Bueno, te está dando el pie para que no la caretees y le diga lo que pensás. Pero tampoco desgastarse el cohete, hay que cuidarse también un poco. Pero sí hay que tener, no digo claro, pero hay que por lo menos estar siempre en la búsqueda de a favor y en contra de quién, porque nuestras acciones siempre benefician y perjudican a otros, que no son siempre los que nosotros queremos. Nosotros queremos beneficiar a alguien y después capaz que no lo logramos, no controlamos nada. Pero bueno, eso es también algo que uno va aprendiendo con el tiempo. ¿Puedo comentar algo? Lo que creo, bueno, de mi postura es que a veces también encontrás una cierta dicotomía al discurso directamente. Entonces yo creo que cuando vos pones o decís en contra de quién voy a jugar mis privilegios, a veces se me refiere a algo como muy abstracto y decir, bueno, a lo natural. A mí me llevó mucho tiempo pensar lo que entraman ciertos discursos, lo que el discurso puede generar. Me pasó el otro día con el debate, por ejemplo, estar pensando en el binarismo y cada vez que hablo, como le pasa a Flor, cada vez que hablo estar 10.000 veces repensando el discurso o lo que leo, y no solamente de lo que leo en la cotidianidad, lo que escucho, sino por ahí, no sé, textos de la educación física o de todos lados me pasa. Entonces es como que para mí, si tendría que ir en contra, sería de algo entre lo natural, pero lo natural discursivo. Y ahí sí me puedo por ahí saltar a un montón de cosas o probabilidades que se pueden generar. Por ahí yo me lo estoy repensando desde esa manera, no muy achicado, sino algo como mucho más abstracto, porque siento que hay un montón de cosas que empiezan a tener sentido cuando empezás a pensarlo desde otra forma. En este caso, por ejemplo, me pasa mucho con el binarismo, con lo natural, y como que hay algo ahí que intento desandar y muchas veces uno tampoco puede o lo quiere generar, pero tampoco es desgastarse todo el día pensando en algo que por ahí está muy implementado, mientras uno lo pueda generar para sí mismo, pero bueno, yo creo que algo también me pasa a mí es algo pensar en muy abstracto. Igual eso que uno piensa abstracto, teórico, se traduce en tus decisiones, en las cosas que decís que le afectan a los otros, en tu plan de clase. Eso se traduce. Por eso es que no hay una separación entre teoría y práctica. Se nos acaba el tiempo. Yo igual me voy a reconectar si alguien quiere continuar o quiere preguntarme algo o alguna cuestión que no salió acá y que dice, uy, no tuve tiempo. Bueno, yo me voy a quedar. Eh, Igual no quiere decir que tienen que quedarse. Y si alguien tiene que hacer algo, puede hacer otra cosa. Pero les digo por las dudas. Me gustó mucho igual la discusión que se armó, estuvo muy